Bueno, qué agradable verte, que tomaste un tiempo para escuchar la palabra. El día de hoy es un día muy especial y pues bueno, vamos a tomar el tiempo para la palabra. Trataré de ser breve y conciso y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, el título del tema es Rey Salvador. El pastor a través de la alabanza ha venido trabajando acerca de forma temática, ha venido haciendo referencia a la entrada triunfal. Y recuerdo con gran cariño, hermanos, el Domingo de Ramos, o también denominado de entrada triunfal o como entrada triunfal. Y me acuerdo de cuando era niño. A todos los niños nos vestían de blanco, las instructoras de escuela dominical nos alistaban, algunos con versículos bíblicos y a otros nos daban algunos coros temáticos para poder dirigirlos. Y al mismo tiempo, todos con unas palmeritas nos iban encaminando a la parte de enfrente para poder incorporarnos a la alabanza, para poder incorporarnos a las actividades de la iglesia. Y lo recuerdo con mucho cariño. Todo era regocijo, todo era alabanzas. ¿Y sabes por qué? Porque Jesucristo, el Rey Salvador, preparaba su caminata a la cruz. La fascinante vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra estaba por concluir. La presentación del Mesías, el Rey, se aproximaba. Un gran tumulto de judíos alistándose para iniciar los festejos de un gran memorial que dio a los judíos identidad, renombre y que durante su historia, seguramente, y ustedes lo saben, provocó animadversión entre sus enemigos hasta el día de hoy. Vamos a avanzar con esto, a ver si no me equivoco con las diapositivas, Edgar, si no me apoyas, por favor. Bueno, acompáñame a leer, vamos a darle lectura al Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 35. Amén. Gloria a Dios. Dice así: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué no lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y como hallaron, voy a repetir, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando estaba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Amén. Gloria a Dios. Leemos en el capítulo 19, verso 28. Jesús va en compañía de sus discípulos dispuesto a ir a Jerusalén. Y la referencia previa a este viaje, hermanos, se encuentra en el mismo Evangelio de Lucas, pero en su capítulo número 9, versículo 51. Y dice así: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tiene una estrecha relación con lo que leíamos hace un momento, al inicio de la lectura. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. El camino desde Jericó a Jerusalén era una cuesta elevada de unos 1005 metros a lo largo de 27 kilómetros en su trayectoria. Este tramo representó el último viaje de Jesús a Jerusalén. Aquí dice la escritura: afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús se mostró determinante y, como podríamos expresarlo hoy, con la frente en alto, con una firmeza sobrenatural de su propia voluntad, inició el viaje con el único propósito de satisfacer la voluntad del Padre al entregar su vida en la cruz. Amén. Y aquí vemos una bella imagen. Justamente esta es la entrada a Jerusalén. Aproximándose a unos 3 kilómetros de distancia respecto del poblado de Betfagé, el Señor dio una instrucción a sus discípulos. Pero antes te platico. Betfagé era un pequeño poblado cerca de Betania. Estaba ubicado al sureste del Monte de los Olivos, y únicamente se menciona la relación que hay en el relato de la última visita de Jesús a Jerusalén, no así Betania. Betania era un poblado que visitaba con mucha frecuencia el Señor cada vez que visitaba Jerusalén. ¿Y por qué visitaba Jerusalén? Para celebrar todas las fiestas que se tenían
en la escritura que el Señor le dio a Moisés en el libro de Levítico. Y recordarás que en una ocasión, regresando de la peregrinación, Jesús se perdió entre la multitud. Sí recordarás ese segmento de la escritura. Y sus papás, imagínate que si te pierde tu adolescente, bueno, no sé ahí tú qué dirías, ¿no? A lo mejor no dudarías tanto y dirías, bueno, se sabe cuidar solo. Era un poquito más pequeño. Me dice la hermana, no creo que se... Pero bueno, la intención de hacer mención de este relato es que precisamente esa peregrinación era constante, era al menos una vez al año, y era muy importante para el pueblo judío. Amén. El Señor envió ¿a cuántos discípulos? A 2, con la misión de traer un pollino. ¿Sabe qué es un pollino? No, espéreme, hermana, ¿por qué me dice burro? Me dice un burro. Sí, era un asno, vamos a llamarle asno, pequeño. Sí, porque sí me sentí así como, ay, un burro. Entonces, mandó a 2 de sus discípulos a traer un pollino. Él sabía que esto podía traer algún contratiempo para quienes, tanto para los discípulos como para los dueños. Además, es muy probable que en lugar del pollino, o bueno, adicional al pollino, se trajeran a su progenitora. Porque al estar juntos, pues era un, vamos a llamarle burrito, para no decir tanto pollino, porque de pronto no es una palabra tan común. Tuvo que acompañar a los discípulos, de lo contrario el pequeño yo creo que no habría manera de que les hubiera hecho caso y la misión tal vez les habría costado un poco de trabajo. Pero mira, con cierta premura que arribaron a Betfagé, por tanto, este tiempo el Señor Jesús no tuvo oportunidad de hacer los preparativos para el uso de estos animales o de este animal. Aún así, él sabía de la ubicación de este pollino y también sabía de la buena disposición que tenían los dueños del pollino. Si nos pusiéramos en el lugar de aquellos discípulos o tomásemos el lugar de los dueños, hermanos, ¿qué habrían pensado? Si eres penoso y te toca ser uno de los discípulos, hubieras tenido problemas, seguro. Muchos problemas. Si eres penoso, imagínate, llegas y te dice, Señor, ve y desata un asno. Ay, es que me da pena. Tal vez no. Si eres extrovertido, quizá habría sido más sencillo poder realizar esa actividad. Bueno, la relación en este acontecimiento tiene una notoria evidencia de la soberanía de Jesús. Ya habíamos platicado acerca de la soberanía, ¿sí recuerdas? Ay, hermano, yo les platiqué acerca de la soberanía. Ahorita vamos a seguir viendo acerca de ella, a ver si ya con eso nos acordamos, pero está clarísima la forma en la que Jesús muestra su soberanía, ya que no solo sabía la ubicación del pollino, sino también consideraba la propiedad de los dueños. Dudo mucho que el Señor se haya quedado con el pollino. Probablemente lo regresaron, muy probablemente lo regresaron, ¿sí? Pero date cuenta, dentro de la soberanía de Dios nos permite a nosotros como seres humanos tener propiedad privada, ¿sí? Todo lo que tú has generado hasta el día de hoy, tu casa, tu patrimonio, tu cuenta bancaria, etcétera, el Señor te la da con un propósito de administrar y llevarlo por buen puerto. Pero date cuenta, el Señor en cualquier momento nos puede pedir algo, ¿eh? En cualquier momento. Los dueños no se esperaban que de pronto llegara y, bueno, con permiso, préstame este. Oye, pero es que porque no, el Señor lo necesita. Y aquí no vemos que hubo alguna disputa al tomar al pollino. Entonces, entendamos algo, esta enseñanza es interesante. El Señor te da todo y respeta la propiedad privada que ha puesto sobre ti y te respeta. Pero cuando Él necesita algo de lo que tú tienes, no es porque tú lo tengas, sino es porque el Señor es soberano y lo va a tomar, así de fácil. Y también damos gracias a Dios por ello, amén. Amados santos, estamos en presencia del Rey de Reyes y dueño absoluto de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Díganme ustedes, ¿quién podría resistir su voz? ¿Quién? No se crea, hermano, hay muchos renuentes que no quieren escuchar la voz del Señor, pero sí los hay. Pero nosotros no queremos ser así, nosotros queremos escuchar su voz y queremos atender a la voz del Señor. Notemos la autoridad de Jesús en este hecho. Pregunta, ¿por qué no entró a Jerusalén como en otras ocasiones? Es decir, caminando. O que no era más fácil pedir un caballo, el caballo le daba más portes, a lo mejor se vería
con más presencia. Pero mira, de forma paralela, el Evangelio según Mateo en su capítulo 21, verso 4, relata que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Aquí está, hermano. Por eso no entró caminando. Dudo mucho que al recorrer esos 27 kilómetros desde la zona de Jericó hasta Jerusalén, apenas se le haya ocurrido tomar un pollino, ¿no creen? Yo lo hubiera tomado desde antes, usted y yo también seguramente, si hubiéramos, ¿verdad que sí? Si hubiéramos tomado antes, sí, pues imagínate, 27 kilómetros, yo creo que son de aquí a mi casa, un poquito menos, no, imagínate amor, 27 kilómetros caminando, era otro tiempo hermanos, pero esto era para que la escritura se cumpliera. Para eso era, para cumplir la escritura. En Mateo y en Marcos estamos llenos de estos escenarios. ¿Cómo es que los profetas que hablaron acerca del Mesías hacen match o clic con lo que estaba pasando en el ministerio de Cristo? Él vino a cumplir la palabra. Amén. Sigamos adelante con la lectura. Muy bien, vámonos al verso 36 por favor, y dice así: a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. En otra referencia clara, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos 12 y 13, relata que una multitud de peregrinos que habían subido a Jerusalén para la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Sí sabes qué es esto? O el Pesaj, ¿sí? Esta peregrinación se amotinaba para llegar a Jerusalén siguiendo a Jesús, y ese era el motivo por el cual había mucha gente en Jerusalén. Y ahorita te voy a decir más o menos cuántas personas había en el lugar. Estas personas siguieron a Jesús, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Aquí está, hermanos. Aquí está el propósito, aquí está la forma en la que el Señor se determinó a sí mismo entrar de esta manera. Y te preguntarás, ¿por qué entrar así? Ya habíamos platicado del caballo, ¿por qué no entrar caminando? Recordemos que Israel esperaba el arribo de un rey del linaje de David. ¿Te acuerdas de David? Era muy violento. Era de una estirpe guerrera. Él no le tenía miedo a las personas. ¿Te das cuenta? ¿Has leído todos los dos libros del profeta Samuel? Está muy intenso este señor. Ellos esperaban un líder militar que pudiera librarles de dicha opresión. Esto fue profetizado, lo que veíamos en Zacarías 9:9, unos 500 años antes del nacimiento de Jesús, llevándonos a ver, hermanos, que el Mesías no habría de entrar a Jerusalén con un caballo de forma imponente para aplastar al romano opresor. Como ellos claramente lo esperaban, el Salvador hacía su entrada en paz y no para hacer la guerra. Hermanos, Jesucristo es el Rey de paz. Amén. El Rey del universo decidió dejar su trono para venir a instaurar la paz y reconciliarnos con Dios, inmolándose en debilidad humana. Ese día Jesús no entró a Jerusalén para sentarse en un trono, hermano. No, siendo el Rey, Él no entró a Jerusalén para subirse a un trono. Él vino para subirse a la cruz. Pero no por esto, hermano, Él deja de ser quien es. Porque déjame decirte una cosa,
Va a venir por segunda ocasión. Cristo vendrá otra vez, pero esta vez montado en un caballo blanco. Este hecho, hermanos, se registra en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. ¿Para qué, hermano? Para aplastar toda rebelión y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Ese es el propósito. Date cuenta cómo el Señor, por un lado, entra con un pollino tranquilamente y es alabado y es aclamado por una multitud. Según los estudiosos, refieren que para la celebración de la Pascua se reunían cerca de 2 millones de judíos, locales y algunos peregrinos. Imagínate, 2 millones de personas aclamando al Rey de Reyes. 2 millones. El contexto original del relato, hermanos, nos lleva a la preparación de la Pascua o Pesaj. ¿Sí recuerdan qué es la Pascua? Nada más díganme sí o no. O sea, no es pregunta de examen, pasa nada. Sí, ok. Las referencias ancestrales de Israel como nación emergen de esta festividad que marcó al pueblo con su salida de la esclavitud. ¿Sí sabías? Bueno, de acuerdo con lo descrito en el capítulo 12 del libro del Éxodo, Dios entrega instrucciones que debían seguirse al pie de la letra a perpetuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por generaciones, no era opcional. Esta ceremonia consistía en sacrificar a un cordero macho de 1 año de edad, sin defecto. Este había de ser desangrado con una peculiaridad de que al momento de su preparación, ninguno de sus huesos fuera quebrantado. Y este debía comerse o acompañarse con hierbas amargas. Más o menos para que te des una idea, el rábano, ¿sí lo ubicas? Es como una manzana y una cebolla mezclados, el rábano. Cruje como manzana, pero sabe como cebolla, pica como cebolla. Esta es una hierba amarga que se puede utilizar para esta festividad. Entonces, este festín, hermanos, tenía una relación muy estrecha con el arribo de Jesús a Jerusalén. Y tú vas a decir, ¿cómo? Mira, te cuento. Primero, la elección del Cordero Pascual debía hacerse 6 días antes de celebrarse la Pascua. Eso está en Éxodo 12. La referencia directa a la entrada de Jerusalén tiene que ver con este 6.º día. ¿Sí? Cuando Jesús entra, ese día los corderos pascuales tenían que ser seleccionados para prepararse previo a la celebración de la Pascua. Fíjate cómo el Señor ya sabía lo que tenía que hacer. Ahora, el cordero debía ser sacrificado el día 14 del mes de Nisán. ¿Sabías que el calendario judío es lunisolar y que no se empalma con el nuestro? Pues este mes se llama Nisán. Otro día les platicaré acerca de estas cuestiones porque no es el punto ahorita. Y este cordero debía ser consumido el día 15, es decir, la Pascua tendría que celebrarse entre el viernes, el viernes en la noche para amanecer sábado. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Juan el Bautista. Está arribando a Jerusalén por última vez. Por última vez. Estas personas que alababan a Jesús son muy parecidas a la iglesia contemporánea. Y te voy a decir por qué. Porque al igual que la multitud, cantan, alaban, cierran sus ojos y levantan sus manos. Al Jesús que alimentó a las multitudes, el que sanaba a los enfermos, el que resucitó muertos. Pero nada más a ese Jesús. Al Jesús que usan cuando las cosas van mal. Por esa razón no fue tan complicado para ciertos líderes religiosos convencer a estos adoradores de pedir a gritos que Jesús fuera crucificado, eligiendo a un ladrón por encima del Rey del universo. Es una tragedia, hermano. De verdad, somos tan malos. Nuestra naturaleza nos lleva a hacer esta clase de cosas. Continuemos la lectura, hermanos. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Aquí está ese grupito, hermanos. Él respondió, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían.
¿Se imaginan ese hecho? Se escucha un poquito sui generis, ¿verdad? Pero, ¿se imaginan? Déjame decirte algo. Vemos aquí a este pequeño grupo que no estaba muy contento con lo que estaba pasando. Pero aún en medio de la hostil crítica que los fariseos hicieron a Jesús, para variar, una vez más Lucas resalta la soberanía de Jesucristo. ¿Cómo? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, si en el mundo no existiera ser humano que reconociera la grandeza y la gloria de Dios, las cosas inanimadas existentes dentro de la creación alabarían a Dios. Es decir, que si tú ni yo lo hacemos, o si voluntariamente decidimos callar y no alabar y reconocer la gloria de Dios, una piedra tiene la capacidad de hacerlo. Qué triste para nosotros si no lo hacemos. Gloria a Dios, porque Él se provee de todas estas cosas, porque Él es glorioso, Él es poderoso, Él es eterno. Él está por encima de todo, por encima de nuestra mente, hermanos. Muestra de ellos. ¿Qué dice este salmo? Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Está hablando del universo. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Hermano, Cristo no necesita de nuestra alabanza. Hermanos músicos, no necesita el Señor de nuestra alabanza. Nosotros necesitamos alabarlo a Él. Si nosotros no lo hacemos, la creación lo hará. Él lo ordenó y fue hecho. ¿Quién, hermano? El verbo, el logos, la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria, hermanos. Vamos a los siguientes versos. Creo que ahora sí voy bien con las diapositivas. Verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Queridos hermanos, este no es un llanto de impotencia. No fue que Jesús haya caído en cuenta que sería rechazado días más adelante por este pueblo alabancero que le cantaba Hosana, bendito al Rey que viene. Él sabía que todo lo que aconteciera al final de la semana no sería un fracaso. Esto no era un plan B del Señor, este era el plan A. Y mucho se habla de los propósitos y los planes de Dios para tu vida. ¿Y sabes cuál es el mejor plan de Dios para tu vida? Jesucristo inmolado en la cruz para darte vida eterna. Así. Y me incluyo, obviamente. Ese es el verdadero plan del Señor. Él sabía que todo lo que acontecería al final de la semana, hermano, no era un fracaso, sino el cumplimiento ¿de qué? De sus decretos soberanos revelados en las Escrituras. Y vamos a buscar unas referencias a Lucas 18, 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Gloria a Dios. Pero detrás de esta algarabía, hermanos,
Jesús sabía que había una gran incredulidad disfrazada. Y precisamente por esta razón es que su corazón se quebrantó hasta las lágrimas, hermanos. Él te conoce. Él conoce el pensamiento más profundo de tu corazón. Sabe lo que haces, cuando estás solo, cuando estás sola. Hermanos, eso sí me da temor. ¿De dónde nos vamos a esconder? ¿A dónde vas a ir para esconderte del Señor? ¿Vas a hacer lo de Jonás? No, ni le intentes, hermano. Que más de una vez intenté y no se puede. O sea, yo se los digo, eso no se puede. No es posible. El corazón de nuestro Señor se quebrantó hasta las lágrimas. ¿Por qué, hermanos? Por el corazón endurecido y las terribles consecuencias que vendrían más adelante por tener en poco este pueblo su visitación. Es decir, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a verlo. Y ahorita vamos a seguir viendo esta cuestión. Quiero platicarte algo bien interesante. 40 años más tarde de esta escena, el general romano Tito Vespasiano sitió la ciudad de Jerusalén en el día de la Pascua. ¿Cuántas personas te dije que regularmente se reunían para la Pascua? Unos 2 millones de personas. Fíjense lo que hizo este hombre. Rodeó toda la ciudad, quitó todo el suministro de alimento y cualquier recurso. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Meses después el ejército romano entró a la ciudad y le quitó la vida a cerca de 1 millón de judíos. Los dejaron en la miseria. Por esto es que el Señor lloraba, porque estas personas que lo señalaron y lo alabaron y después lo llevaron a la cruz, terminaron así, hermano. ¿No te suena familiar el asunto? Y sabes, los pocos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y otros fueron llevados al circo romano. Acabaron con todos los judíos y ahí vino la destrucción del templo. El Señor cumple su palabra, hermano. No la tomes por nada. No es un libro que puedas leer ocasionalmente. La palabra de Dios no es un libro que puedes leer con la inmediatez de una lectura de media hora. No. Hay que respetar al Creador, a quien inspiró la palabra. Hermano, el Señor nos está dando su pensamiento, nos está dando su voluntad a través de ella, nos está dando su cobijo, nos está dando todo. Todo está en la palabra y la palabra se cumple, porque Él no es como tú y como yo, porque Él es soberano, Él es poderoso, Él es perfecto en todo lo que hace. He aquí, hermanos, el rostro quebrantado del Omnipotente. Jesús es un rey que siente una profunda pena. La conmoción de su corazón refleja la compasión por su pueblo. Jesucristo es un rey compasivo. Jesús no lloró por cualquier cosa. Es un rey compasivo, hermanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jamás en la historia se ha registrado un soberano que pueda manifestar autoridad y plenitud al mismo tiempo. Autoridad en plenitud y al mismo tiempo, hermanos, ser compasivo, ¿sí? Es una mezcla sobrenatural que yace en el Señor. Juan lo describe en el capítulo 5 del Apocalipsis como el león de la tribu de Judá, pero también le dice que es la raíz de David, que ha vencido. Y en otros pasajes se le conoce como el Cordero de Dios. ¿No lo cantamos así? ¿Sale? El Cordero y el León. ¿Cómo pueden converger estas dos formas en un ser tan perfecto como Cristo? Es esta, hermanos, esta composición sobrenatural tan inigualable que hace a Cristo excepcional. Y búscale los adjetivos que quieras, pero no vamos a encontrar más adjetivos que nos hablen acerca de esto. Amada iglesia, lo que Jesús vio al entrar a Jerusalén en medio de las alabanzas y toda la algarabía fue aquello que había de acontecer
4 décadas posteriores, y ya te platiqué en qué consistió. Vemos que Jesús es un rey compasivo, el rey del universo, hermanos, es increíble, no es indiferente al dolor. Hermano, de verdad. ¿Sufres ahorita? ¿Hay algo que te esté molestando? ¿Sí hay algo que te molesta? Seguro sí, y no me lo tienes que decir a mí. Desafortunadamente el índice mayor de las iglesias está porque necesitan algo, o llegamos a necesitar algo. Yo también me pongo en esa lista, por supuesto. Pero llegará un momento en el que tú entiendas lo maravilloso que es congregarte, alabar a Dios en su santuario, como lo decía David. Hermano, alabemos al Señor. Adoremos a Cristo, el Rey Salvador. A todo esto, hermano, ¿será válido decir, bendito el Rey que vino en el nombre del Señor? Por supuesto, porque ya vino. No hay duda que el Rey Salvador vino y cumplió con toda la obra de redención. Imaginas al pollino, me voy a regresar a la imagen del pollino. Imaginas al pollino, para no decirle burro o el burrito. Va caminando entre la multitud, y si le atribuyes un poquito de imaginación al relato, imagínate al burrito pensando, wow, ¿cuánta gente me aclama? Pues debe ser porque llevo al Señor en mis lomos. Eso debe significar algo, tal vez. Hermano, si el Señor nos tiene por dignos para el servicio, es para su gloria. Yo le diría al pequeño pollino, hermano mío, sigamos adelante, que largo camino nos resta. Hermanos, el hecho de que el Señor te tenga por digno para servir no quiere decir que seas la última Coca-Cola del desierto. Eso no nos da a nosotros, a ninguno, potestad de tomar la gloria que le pertenece a Cristo. ¿Sí? Imagínate un pollino de 1 año de edad y que nadie había montado, nuevecito para ese fin. Si nosotros lo personificamos, tal vez ese burrito se parece a nosotros, ¿no crees? Ese pollino se puede parecer a nosotros. No lo sé. El Rey Salvador ha mostrado compasión por pecadores, amando al indigno. Llora porque no has querido reconocer el tiempo de tu visitación. Y sí, ahora nos habla a nosotros el Señor. Al día de hoy, ¿tú has reconocido el tiempo de tu visitación? ¿O te sientes bien nada más visitando cada 8 días la congre? ¿O te trajeron a fuerza? ¿O te gusta una chica y pues vienes porque la chica aquí está? No lo sé. Todos cometemos esta clase de cosas, todos y todas, todos. El Señor está queriendo que hoy reconozcas el tiempo de su visitación. Isaías 55. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y se alejen alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad, hermano. Hoy tienes algo que entregarle al Señor, no lo sé, pero hoy es el día de tu visitación. Gloria le doy a Dios y gracias le doy al Señor porque de alguna manera nos permite a través de la predicación compartir esto contigo. Entrégale tu vida al Señor, no hay mañana. Mañana no sabemos si vas a despertar. ¿Dónde vas a despertar? El Señor lloró por esto. Hoy es el día que el Señor te dice, no endurezcas tu corazón. Reconoce tu pecado y arrepiéntete de ello. Este es tu tiempo. Esta es la hora, hermano. Deja de rechazar al Rey del universo. Él es un caballero.
Y va a tocar, y va a tocar, y te va a hablar a tu vida. Ya deja tú el servicio, tu vida delante de Cristo, ¿cómo está? Nuestra vida, ¿cómo está? Deja de rechazarlo, deja de culpar a otros, no dejes para mañana lo que deberíamos hacer hoy, porque mañana seguro será tarde. El Rey Salvador y compasivo, sensible ante el dolor de los mortales, está aquí. Aquí está. No dejes que el orgullo, el rencor o la amargura dominen sobre ti. Si en verdad has creído en Cristo, para los que ya lo han hecho, y lo han hecho Señor de su vida, pidan, hermanos, pidamos que nos conceda sentir lo que Él siente por el desvalido. Que esa compasión que Cristo sintió al entrar y darse cuenta de lo que hacía este pueblo adorador o alabancero, estaba revestido de cierta incredulidad. Pidamos al Señor que obre en nosotros, hermanos. Pidámosle al Señor que obre de esta manera. El Señor está con nosotros. Hermano, ¿cómo te comportas ante una situación de estrés? ¿Ayudas al que no tiene? ¿O ayudas nada más a tus amigos? No lo sé. El Señor subió a la cruz en paz por ti y por mí, y por aquellos que necesitan escuchar su palabra. Deja de estarte rascando la cabeza, no le busques. La palabra de Dios es clara. El Señor está tocando a tu corazón. Busca al Señor mientras lo puedas encontrar, pero de verdad búscalo, porque el día de mañana ya no va a haber oportunidad y lo vas a buscar. Y no, jóvenes, acuérdense lo que siempre les digo: acérquense al Señor, dejen su vida no a un lado, sino déjensela al Señor. El Señor no los va a encerrar en una cabina como yo tengo que estar encerrado a veces ahí, porque hago mucho escándalo, o Max cuando entras a la cabina. No nos va a encerrar. El Señor te va a dar toda la libertad, pero no para que te comportes como libertino o para que me comporte como libertino. Dios te va a poner ahí para que prediques su palabra, para que prediques las buenas nuevas del Evangelio, para que compartas con otros. ¿El Señor te ha bendecido? Pues de esa manera hay que bendecir a otros, hermanos. El Señor entró con este propósito, para darte vida, para darme vida a mí. El Señor está con nosotros, hermano. Vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo, vamos a orar. Si alguno de ustedes tiene la necesidad, de verdad lo digo, tienen la necesidad de hablar con el Señor, háblalo, no te calles. El Señor está tocando tu corazón. Esto no es una broma, esto no es nada fantasioso, es la verdad. El Señor está tocando tu corazón. Y si tienes que confesar tus pecados, hazlo, porque si no hay confesión de pecados, no hay reconocimiento. Este es el día de tu visitación, iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las maravillas que nos concedes. Gracias por estar con nosotros a pesar de lo que somos y como somos. Tú entregaste tu vida en esa cruz. Señor, que este día no sea un día más en el calendario, Padre. Concede a tu iglesia entender el propósito, porque Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por el incrédulo, por el que ha escuchado tu palabra, Señor, por el que dice: ay, luego vengo, luego estoy. Señor, toca su corazón. Dice tu palabra que hemos sido engendrados por voluntad de Dios y no por voluntad humana, Señor. De esta manera te ruego en el nombre de Jesús que obres misericordia y que nos ayudes a cambiar. Que los propósitos que realmente yacen en ti a través de tu palabra estén en nuestro corazón. Padre, por favor, toca el corazón de cada uno de mis hermanos. Este es el día de su visitación, y si alguno no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Padre, por favor, permite que tu Hijo toque los corazones en esta mañana. Gracias por este tiempo, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Qué hermosa reflexión, ¿verdad?